Vamos a hacer una introducción que tiene unos 10 minutitos con un video donde dan los reflejos más importantes y después lo vamos a aclarar paso a paso en un slide que tenemos ahí. A ver, pensemos en esto. La cultura de seguridad no es algo que se apaga cuando salimos de la fábrica o de la oficina. Para el profesional de hoy, el compromiso con cuidarse y prevenir es de tiempo completo, 24/7. ¿Por qué? Porque lo que pasa en casa impacta, y mucho, en la productividad. Y lo que es más importante, en nuestro bienestar general. Miremos bien este contraste. A la izquierda, la seguridad laboral. Un mundo, digamos, controlado, auditado, con protocolos, una cultura de prevención que está siempre activa. A la derecha, lo que pasa en casa. Siempre tenemos esa idea de que el hogar es un refugio, un lugar donde no pasa nada, pero la realidad es que es un escenario con muchísimos incidentes que, la gran mayoría, son evitables. Y acá está el punto clave. Un incidente doméstico genera una parada inmediata en la productividad de la empresa. Técnicamente a esto se lo llama ausentismo no inculpable, o sea, una ausencia justificada, claro, pero que le pega de lleno a la operación. Y para que tomemos dimensión del problema, este dato es tremendo. El 40% del total de las consultas en guardias de traumatología y quemados, y hablamos de datos de hospitales de referencia como el Santo Jani o el Hospital de Quemados, se originan por accidentes en casa. Casi la mitad. Esto ya no es una sensación, son datos duros que nos obligan a hacer algo. Bueno, para tratar este tema como se debe, armamos este análisis en varios puntos clave. Primero, vamos a poner en duda esa idea del hogar como un refugio seguro. Después, vamos a ver los riesgos específicos para adultos y mayores, los focos más peligrosos para los chicos y las claves para proteger a los más chiquitos, los lactantes. Luego, les vamos a presentar un plan de acción bien concreto, la metodología 5S. Y por último, cómo implementar todo esto con protocolos claros. Empezamos entonces por el principio, poner el refugio en cuestión. Porque antes de buscar soluciones, es fundamental que entendamos bien el tamaño del riesgo al que nos enfrentamos. Comprender la escala del problema es sin dudas el primer paso para poder armar una solución que de verdad funcione. Lo bueno de este mapa es que nos permite poner el riesgo en un lugar concreto, geolocalizarlo. Fíjense, la ciudad de Buenos Aires es una zona crítica. Ahí se concentra el 40% de los accidentes graves. Ahora, si miramos el Gran Buenos Aires y el AMBA, el foco está en las poblaciones más vulnerables, los nenes de 0 a 5 años y los adultos mayores de 65. Tener este análisis de la demanda hospitalaria nos permite, como organización, anticiparnos a las curvas de ausentismo. Bien, pasemos al segundo punto. Ahora nos metemos con los riesgos para adultos y adultos mayores. Vamos a descubrir esas que llamamos amenazas invisibles, esos peligros que en la rutina del día a día se nos pasan por alto, pero que tienen un potencial de daño altísimo. A ver, el diseño de la prevención tiene que ir cambiando con cada etapa de la vida. Para los adultos y mayores de 65, los análisis nos marcan 2 puntos de riesgo máximo: los baños y las instalaciones de gas. Son 2 áreas donde un pequeño descuido puede traer consecuencias gravísimas. Miremos el baño con lupa. Por un lado, el riesgo físico. Una caída en el piso mojado puede terminar en fracturas y golpes serios, que obviamente significan un ausentismo muy prolongado. Y por otro, un riesgo químico que muchas veces no se le da bolilla: la mezcla de productos de limpieza. Mezclar lavandina con detergente, por ejemplo, genera gases tóxicos que en un lugar cerrado como el baño te pueden causar una intoxicación muy grave. Y acá, un punto que no se negocia, especialmente en el AMBA cuando llega el invierno. El monóxido de carbono es un asesino silencioso, literal. El riesgo de asfixia porque algo funciona mal o por poca ventilación es crítico. La única, pero la única medida de control que sirve es la revisión anual. Y no la hace cualquiera, ¿eh? Tiene que ser sí o sí un gasista matriculado. No hay otra vuelta que darle. Ahora sí, cambiamos el foco y nos vamos a los más chicos. Nuestro tercer punto, los focos pediátricos críticos. Acá el desafío es otro, claro. No se trata de prohibirles que exploren, sino todo lo contrario. Se trata de proteger esa curiosidad que tienen, de crear un entorno seguro para que puedan jugar y aprender sin que corran riesgos que no tienen sentido.
Para los chicos de 6 a 12 años, las zonas de mayor riesgo son las de más movimiento y juego: el living, los pasillos, los dormitorios. Son los lugares donde están la mayor parte del tiempo y donde un poco de desorden o no pensar las cosas con anticipación puede ser una verdadera trampa. Este plano lo muestra clarísimo. Cables de cargadores cruzando por donde uno pasa, alfombras sueltas que no están bien agarradas al piso, pasillos con poca luz de noche. Las consecuencias, las típicas: tropezones, esguinces, caídas. Lo bueno es que todo esto se puede evitar con soluciones técnicas muy simples, como poner un cable canal o instalar luces con sensor de movimiento. Bueno, llegamos al cuarto punto, y acá hablamos del grupo más vulnerable de todos: los lactantes. Los nenes de 0 a 5 años dependen al 100% de que los adultos actuemos de forma proactiva para cuidarlos. En este tema no hay margen para el error, para nada. Para este grupo, las zonas más críticas son el lavadero y la cocina. Y ojo con este dato: son el grupo con la tasa de hospitalización más alta en el AMBA por accidentes en casa. Esto nos pide un nivel de atención y de control muchísimo mayor. Esto que vemos acá es una práctica de un riesgo altísimo y lamentablemente súper común: pasar productos de limpieza, como la lavandina, a botellas de gaseosa. Esta es la causa número 1 de ingesta accidental y quemaduras químicas por dentro en los más chiquitos en el AMBA. La solución es simple y estricta: guardar todo en altura y usar siempre los envases originales con su etiqueta. Y un detalle más, clave en la cocina: los mangos de las sartenes siempre para adentro, para evitar quemaduras graves. Muy bien, ya que diagnosticamos el problema, ahora es momento de pasar a la solución. Les vamos a presentar una metodología de nivel industrial, súper profesional, que podemos aplicar directamente en nuestra casa para tomar el control de todos estos riesgos. Hablamos de la metodología 5S. Esto es, básicamente, transferir conocimiento. Es aplicar las mismas herramientas de orden y limpieza que se usan en la industria para garantizar la seguridad y la eficiencia, pero llevadas al orden de la familia. Porque la prevención al final no se trata de gastar plata, sino de cambiar hábitos. El proceso es muy sistemático. Primero, SEIRI, clasificar, sacar todo lo que nos sirve de las zonas de paso. Segundo, SEITON, ordenar, cada cosa en su lugar. Los químicos arriba, los cables escondidos. Tercero, SEISO, limpiar, pisos siempre secos, sin riesgo de patinarse. Cuarto, SEIKETSU, estandarizar, definir lugares fijos para las cosas y usar siempre las etiquetas originales. Y quinto, Shitsuke, disciplina, revisar todo esto cada tanto, convertir la prevención en un hábito de todos los días. Y para que sea más fácil, acá tienen una herramienta súper práctica: la matriz de criticidad doméstica. Es un modelo para que cada uno pueda hacer su propio autodiagnóstico. Te permite analizar cada ambiente, identificar qué es lo que puede disparar un accidente, entender la consecuencia médica y aplicar la solución técnica. Es básicamente... Me voy a detener acá para no extenderlo después con el slide, pero algo que, si bien tenemos en cuenta siempre, como dice acá, el accidente mayor siempre está dado, sobre todo en la tercera edad, por las fracturas de cadera en el baño y en los chicos por las quemaduras, ¿sí? Algo que destaca, que si bien lo dan en los chicos pediátricos, pero sí también ocurren en los que no somos pediátricos, que son las electrocuciones por tener este tipo de cables o de malas formaciones o malas configuraciones que hacemos en la casa. Por eso es algo valiosísimo saberlo, porque a veces no se habla de la electrocución en el medio doméstico, pero a veces es mucho más de lo que uno imagina, y sobre todo cuando no hay puesto disyuntores correctamente, y a veces no lo ponen después de la térmica. Los incidentes por electrocución son fatales, o sea que no es que da una alternativa en el hospital. Por eso es bueno destacarlo a veces, la buena configuración de tener bien esto puesto, al igual que lo que está viendo en la prevención. hacer una auditoría preventiva de tu propia casa. Y finalmente, llegamos a la última etapa, la de implementación.
Porque además de prevenir, tenemos que estar listos para responder si algo pasa. Así que a continuación, los protocolos de continuidad y respuesta. Pensemos que tenemos 3 capas de defensa. La capa técnica es el mantenimiento preventivo, la revisión anual obligatoria de gas y electricidad por un profesional matriculado. La capa táctica es el kit de supervivencia, tener los números importantes a la vista en la cocina. Y la capa operativa son los nodos de emergencia, el 107 del SAME para urgencias médicas y el 911 para coordinación y seguridad. Y todo esto va más allá de solo evitar accidentes, ¿eh? El orden físico ayuda un montón a tener la mente clara. Un hogar seguro y ordenado es un espacio tranquilo. Y como creemos nosotros, las mejores ideas nacen en un espacio así. Invertir en tomar conciencia es una estrategia proactiva que, al final del día, mejora la calidad de vida. Así que, para terminar, queda esta pregunta para que cada uno se la haga. ¿Está nuestra casa realmente preparada para proteger lo más valioso que tenemos, que es nuestra familia y nosotros mismos? La responsabilidad no es de otro. La cultura de seguridad empieza con lo que hace cada uno. Empieza con vos. Porque en definitiva, se trata de eso, ¿no? De gestionar los riesgos para poder vivir y trabajar con confianza. Tranquilidad para todos, serena para vos. Muchas gracias. Quiero hacer un resumen de algo. Es importante para transparentar que es algo que a veces lo hacemos de menos, como decimos, en los accidentes domésticos, pero ocurre más seguido de lo que uno imagina. Si bien, como hablábamos ahí, que el 40% está en traumatología y quemado, no hace de menos la franja etaria. Algo que quiero destacar, que esto es algo muy común, ¿sí? Las botellas, como hablaba recién la instructora en el video, esto es algo muy común que vemos y por una cuestión, yo le diría hasta cultural. Todo lo que sea de limpieza en nuestra casa lo tenemos debajo de la mesada. Teniendo hijos, sobre todo chicos, deberíamos tenerlo arriba del todo, ¿sí? No saben la cantidad de incidentes que se puede prevenir. Y una de las situaciones que yo siempre marco, porque acá habla de la lavandina, pero hoy se usa mucho en el área doméstica, unos productos que son derivados de la soda cáustica, que el nombre comercial se llama Remocer. En gastronomía se usa todos los días. Es mucho más rápido y más eficaz en cuanto a la grasa para sacar de todo lo que es en vajillas, por la emulsión que hace. El problema de esos líquidos que son transparentes y cuando uno lo compra vienen sin olor, ¿sí? Porque por lo menos el agua lavandina se le siente el olor. En ese producto no se siente, se rebaja en agua para que sea bueno y sobre todo ese producto que es abrasivo, si se lo llega a ingerir, lo que no hay que hacer es provocar el vómito, porque uno siempre atina a provocar el vómito porque en la lavandina es irritante nomás, pero en este producto que yo le digo, o cualquier producto químico, ¿sí? De alta densidad que sea muy abrasivo, cuando uno provoca el vómito, termina de destruir toda la pared esofágica, ¿sí? Entonces, si esto ocurriese, y nosotros siempre decimos en primeros auxilios, lo que hay que tener en cuenta cuando hay una ingesta de líquido que no sabemos, que no está rotulado, por eso la prevención habla claramente de todos los elementos rotulados tóxicos, si no lo está, no provocar el vómito, no dar leche, no dar agua, ¿sí? Es gravísimo, claro que es grave, pero es peor el provocar el vómito o hacer ingesta de líquidos, ¿no es cierto? Como protocolo uno siempre habla que hay que llamar cuando llamó la emergencia al Centro Nacional de Intoxicaciones. Obviamente que esto es una premio de emergencia igual que si fuese un paro cardíaco, ¿no? Pero es preferible dentro
de la emergencia que ese líquido permanezca dentro del estómago que provocar el vómito. Vuelvo a decir esto si no sabemos qué producto ha ingerido, ¿sí? A tenerlo bien en cuenta. Bueno, las zonas de tránsito siempre son vulnerables y como hablábamos antes en el video, los nodos eléctricos tienen que estar muy bien. Hoy que se usa toda la tecnología, uno piensa que esos cargadores, porque son de voltaje bajo, no provocan daños mayores, pero a veces ese cargador del otro lado tiene 220 voltios y si lo que comúnmente estiramos con una zapatilla, como decimos vulgarmente, con un multiplicador, los cables se enroscan, se pegan sobre los pies de las mismas sillas. En los lugares de trabajo a veces yo lo veo que por protocolo no tiene que estar, pero se usa igual por las computadoras, por los medios, varios dispositivos donde tienen enganchado debajo de los pies a veces, ¿sí? Y la fricción hace de que esto pueda ser catastrófico. En los chicos, lo más común, y por eso insisto en que el disyuntor tiene que estar siempre presente, los más chiquitos cuando empiezan a gatear tienen la curiosidad de los enchufes de luz. Algo que por más que uno le ponga el famoso ponchito, los chicos lo retiran y si están jugando con un tenedor, lo más probable es que lo metan por curiosidad. Esto es algo muy clásico de verlo. Por supuesto, hoy en día la configuración es, cuando uno va a la reglamentación, ya no se deben usar más, por este motivo que les digo, los enchufes en el primer tercio inferior de las paredes. Tienen que estar todo en el tercio medio, ni tampoco en el tercio de arriba por el tema de los incendios, ¿sí? Pero la realidad, todos sabemos que en el general de la casa están abajo y sobre todo por los clásicos enchufes de mesita de luz todavía que van a los veladores. Entonces, para prevenir esto, siempre no olviden tener el disyuntor y no solo eso, que el disyuntor tiene que estar bien colocado después de la térmica, como corresponde. Siempre probarlo una o dos veces al mes. Los equipos disyuntores vienen con un botón probador justamente para saber que no haya ningún humo o moho que lo haya inhabilitado y no salte en el momento que lo necesitamos. Son dos cosas distintas que la gente por ahí confunde. Una cosa es la llave térmica, otra cosa es el disyuntor. La llave térmica lo que previene son cortocircuitos dentro de la casa para que no se incendie. Pero para la protección de las personas, del ser humano, necesitamos siempre el disyuntor. Bueno, la alerta, eso lo estuvimos viendo antes, los riesgos y lo que veíamos sobre los químicos y las fricciones. En los baños deberíamos evitar hoy en día tener bañaderas que, si bien pueden ser muy cómodas para uno saciarse y estar bien y relajarse el cuerpo con agua caliente, no es lo más recomendable porque son lisos y podemos tener resbalones. Siempre los pisos tienen que estar rústicos y si no tenemos piso rústico en el baño, tener esas gomas que son porosas, justamente para evitar la fractura de cadera. La tabla que ya la veíamos antes y crítica la van a tener también en el instructivo cuando realicen el formulario que les mencionaba antes, Zoe. Una vez enviado les va a llegar todo un instructivo donde está claramente paso a paso lo que estamos hablando para tener en cuenta y la concientización. Y bueno, los protocolos de continuidad, el mantenimiento, la capa táctica, como dice, y la llamada operativa. Esto es fundamental en una casa, tener bien registrados los números a donde llamamos, porque a veces lo hacemos de menos. El más clásico que siempre decimos que es muy cultural, tengamos pegado el número en los imanes de la heladera, así como tenemos los imanes para llamar a la pizzería, uno más ahí. Por más que a veces digamos que en el celular podemos llamar rápidamente, el tiempo es la premisa de todo.
Acá tenemos un gráfico, miren, de lo lamentable que son las caídas, las quemaduras y las intoxicaciones que están en primera plana, tanto en AMBA como en Capital. Los primeros auxilios básicos, siempre tener en cuenta los riesgos de área y por edad, pero acá podemos ver claro, si hay quemaduras, siempre agua. Algo importante y a veces lo marcamos hasta cuando podemos configurar un botiquín básico, evitar tener alcohol y pervinos. Si bien el alcohol, que es un gran desinfectante, tiene la contra que quema mucho, es inflamable. Imagínense que usar alcohol para desinfectar causa una quemadura y si hay temperatura puede ser peor. Y en cuanto al pervinón, si uno no tiene determinado la zona, si es un hematoma o una quemadura, el pervinón justamente, que es un excelente desinfectante, causa mucho daño donde el tejido está quemado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor tener siempre? Agua oxigenada. Si no tenemos agua corriente, yo siempre sugiero que tengan en los botiquines los clásicos Baster o Sachet, que ustedes por ahí lo conocen comúnmente como el suero, pero es agua con sal. Sí, es solución fisiológica que viene al 5%. Es algo que al estar cerrado no se desactiva y es muy estéril. Y lo pueden usar, es un elemento muy barato, mientras que no tome la luz, dura mucho tiempo. Y todo producto, vaya la redundancia, que ya que estamos hablando de esto, que tengan en el botiquín que no tenga fecha de vencimiento, sí, porque es muy común que todo lo que sea descartable, como las gasas estériles, los apósitos y muchos de estos productos que mencionamos, no traen la fecha de vencimiento. Se toma siempre, que eso sí lo tiene, la fecha de fabricación. Desde ahí para adelante son 3 años que les va a servir, ¿sí? Y bueno, los riesgos clave que hablábamos son por quemaduras, las asfixias mecánicas también hay que tener cuidado siempre, no solamente con las intoxicaciones, sino con los elementos de ropas que tenemos para los chicos, las lesiones, los traumas por caída muy fuerte y de mucha altura, los espaldares, que son muy clásicos, a veces hacer daño a nivel de la cabeza de los chicos. Y otro de los riesgos, como hablábamos hoy, son la electrocución, que yo siempre lo remarco, si bien por suerte no es una estadística tan alta, y tanto las electrocuciones como las ingestas de sustancias tóxicas que no conocemos, que a veces es algo que se desconoce en el medio nuestro.